En los próximos meses entraría en vigencia el nuevo reglamento del sistema de evaluación ambiental, uno que quiere estar acorde a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a las consultas indígenas. Queremos ver cuál es la situación de esta modificación, pero principalmente qué es lo que podríamos esperar del cambio al reglamento. Para eso vamos a conversar en esta ocasión con el abogado del estudio Morales y Besa, Iván Poklepovich. Iván, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos con este punto porque se está haciendo consulta respecto a la modificación del CELLA, pero queremos ver qué es lo que pasaría. Primero voy a apuntar a lo siguiente: la modificación que se está haciendo es una modificación que permite avanzar en términos de la relación de los proyectos con el pueblo indígena, en este caso, con las consultas a los pueblos indígenas. Mira, la consulta y la participación indígena en el nuevo reglamento, la modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental está tratada básicamente en el artículo 85 y en parte el 86 de ese reglamento. Si uno analiza esa normativa que pretende ponerse en vigencia prontamente, tengo entendido que en este momento está en la Contraloría para la toma de razón, a mi juicio no va a producir un efecto o un avance más bien, un avance sustancial a lo que existe actualmente, que es una incertidumbre, como lo han manifestado recurrentemente los inversionistas fundamentalmente, que se ven entrampados muchas veces en procesos judiciales por recursos de protección fundamentalmente que se interponen en contra de resoluciones de calificación ambiental de proyectos de diversa naturaleza. ¿Por qué no se daría ese avance? Porque a mi juicio lo que establece ese reglamento o esa modificación del reglamento no está acorde o no contempla los parámetros, criterios o estándares que establece el convenio 169. El convenio 169 en su artículo 6, número 1 y número 2, establece cuáles son, cuándo se tiene que dar la consulta a los pueblos indígenas y cuáles son los parámetros que debe cumplir esa consulta. Tiene que ser de buena fe, mediante mecanismos apropiados, de acuerdo a las circunstancias, cuando se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, mediante o a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas. Pero estos puntos ya se están llevando a cabo dentro del reglamento, ¿se están considerando? No, el artículo 85, como te digo, establece simplemente que en el caso de que un proyecto que se someta a un estudio de impacto ambiental produzca los efectos de los artículos 7, 8 y 10 del reglamento, que en el fondo son las letras C, D y F de la ley 19.300, y en la medida que se afecta a los grupos indígenas, el Servicio de Evaluación Ambiental debe desarrollar un proceso de participación y diálogo con las comunidades indígenas. Pero eso es todo lo que señala el artículo relativo a la consulta indígena. Por lo tanto, deja muchos vacíos, a mi juicio, en relación a lo que se pretendía, que era regular, efectivamente, la consulta y la participación finalmente. Y la participación de los pueblos indígenas de acuerdo a los parámetros que en la práctica contempla el convenio 169 y que está exigiendo actualmente la Corte Suprema. La Corte Suprema, en una opinión ya más o menos uniforme actualmente, ha señalado que la consulta debe regirse cuando corresponde, cuando se afectan a los pueblos indígenas a través de, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental, que la Corte Suprema ha señalado que se trata de una medida administrativa, que es susceptible de afectar directamente a estos pueblos. La Corte Suprema ha señalado claramente que esta consulta debe regirse de acuerdo a los parámetros del convenio 169. Y si no tenemos una regulación interna que efectivamente detalle y especifique cuáles son y cómo se implementan esos parámetros, es muy difícil que tengamos un avance con un reglamento o un nuevo reglamento que no realiza esa tarea, es decir, que no especifica y no concretiza o materializa cuáles son esos parámetros o criterios del convenio 169. Y bueno, entonces entendemos que la modificación al reglamento siguiendo el convenio 169, como está en este minuto, porque por supuesto todavía no entra en vigencia, es un punto de partida, pero solamente eso.
Falta el después, falta qué pasa, cómo se lleva a cabo esta participación de los pueblos indígenas, la consulta, cuál es la relación que tiene la empresa, por ejemplo. ¿Eso es lo que va faltando? Mira, yo te diría, lo diría del siguiente modo. En este momento hay un recurso de protección interpuesto por comunidades indígenas en contra de este reglamento que está aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, justamente por lo que te estoy diciendo, que no existe o no se contemplan los parámetros del convenio 169 en esta modificación de reglamento. O sea, ya se pone la duda justamente. Los pueblos indígenas ya están poniendo la duda en relación a la verdadera implementación del convenio 169 a través de una reglamentación que regule el sistema de evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto la consulta a los pueblos indígenas como comunidades protegidas por la legislación chilena. Y tanto así que es protegida, porque la Corte Suprema ha señalado que cuando no se procede al trámite de consulta, hay una discriminación en el fondo, hay una vulneración de la igualdad ante la ley respecto de esas comunidades. Por lo tanto, no es un tema que haya que tratarse muy livianamente, hay que tomarlo seriamente, claro, porque la Corte Suprema ya, como te digo, ha asentado algún precedente en relación a que la consulta debe regirse por los parámetros del convenio 169 y en este momento, a mi juicio, el reglamento tal como está, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, no contempla esos parámetros. Ahora, yo no sé cuáles son los entretelones de la discusión interna en el gobierno en relación a cómo pretenden llevar a cabo esto, pero claramente no es un buen punto de avance. A mi juicio, la confusión va a seguir con esta modificación y la incertidumbre, tanto para los pueblos indígenas como para los desarrolladores de proyectos, también va a continuar. Punto interesante porque en este caso también, obviamente, la parte principal la toman los pueblos indígenas, pero ¿qué pasa con las empresas, con los que finalmente llevan a cabo los proyectos? Porque en algún minuto se puso la duda respecto a esta modificación, pensando que podía entrampar finalmente la inversión, porque podría ser más engorroso la posibilidad de llevar a cabo estudios de impacto ambiental de proyectos. Aquí claramente es un punto de partida, pero también podría ser un punto de partida para más problemas para las empresas para poder realizar proyectos. Como te decía, yo creo que de alguna manera mantiene la incertidumbre actual. Ya, entonces para las dos partes para la incertidumbre. Sí, para las dos partes, evidentemente. O sea, los pueblos indígenas debieran tener claro cuáles son realmente la forma de implementarse, los parámetros que claramente contempla el convenio 169. O sea, está claro que uno de los objetivos de la consulta es lograr un acuerdo, lograr un consentimiento, llegar a un acuerdo respecto de la medida planteada, es decir, sobre el proyecto. Pero un acuerdo entre las partes. Claro, es decir, no es solamente, como lo ha dicho la Corte Suprema, no es solamente realizar talleres de información, desplegar información, reuniones consultivas, recoger opiniones, no es solamente eso, implica una participación directa, un involucramiento directo de los pueblos indígenas en el mismo proyecto, en la misma evaluación del proyecto. Por lo tanto, es mucho más que una mera participación, una mera información, una mera recopilar opiniones y eventualmente ponderarlas. Evidentemente tiene que ponderar todas las observaciones, pero implica más, implica de alguna manera una negociación, a mi juicio, entre la empresa, sin que, efectivamente, como lo ha sostenido ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, implique un derecho a veto del proyecto. O sea, no se podría llegar al extremo de evitar que se desarrollen los proyectos. Los proyectos tienen que desarrollarse porque son necesarios, muchos de ellos. Pero de común acuerdo. Pero de común acuerdo, es decir, con todas las... ¿Y esta modificación no lograría llevar a ese común acuerdo? A mi juicio podría ser un punto de avance, pero falta mucho, o sea, falta mayor implementación de los criterios que establece el convenio 169. Iván, por último, en ese punto también siguiendo, ¿qué pasa con otras legislaciones? ¿Qué pasa con otros países donde se ha llevado a cabo el convenio 169 y se ha podido llevar con éxito justamente en ese punto de la implementación? ¿Cuál es la diferencia comparada que tenemos ahí? No, yo creo que hay una diferencia muy grande con respecto a Chile. O sea, hay países latinoamericanos, por ejemplo el caso de Perú, que ya lleva hace mucho tiempo ratificado el convenio. Nosotros lo ratificamos recién en el año 2009. Los peruanos lo ratificaron hace más de 10 años.
Y ellos efectivamente tienen una regulación bastante potente en relación a la consulta y a la protección de los derechos indígenas. Bueno, es muy importante el tema indígena en Perú, pero también lo es en Chile, evidentemente. Y yo creo que debiera ser hacerse un esfuerzo aún mayor en Chile con el objeto de proteger los derechos que están establecidos en nuestra legislación en favor de los pueblos indígenas. O sea, no es que se haya ratificado el convenio 169 implica una serie de prerrogativas y beneficios para los pueblos indígenas que en algún momento tendrán que concretarse. Pero, como en este momento está en discusión el tema de la consulta específicamente, a mi juicio debiera propenderse a una materialización mayor a ese objetivo a través de la regulación interna. Se intentó, como te decía, a través de un decreto del Ministerio de Planificación, el decreto 124, pero ese decreto, a mi juicio, también tiene algunas falencias que no se condice finalmente con los criterios o parámetros del convenio 169. Por lo tanto, a mi juicio hay todavía una falencias, hay omisiones, hay debilidades que es necesario corregir, porque si no, el estado de situación actual de la incertidumbre, la confusión, va a continuar, como te decía anteriormente. Un punto de partida, y por supuesto tendremos que estar atentos a ver si finalmente termina siendo más que eso. Iván, te agradecemos mucho tu análisis. Te quería decir una última cosa. Ahora, este es un reglamento que está viéndose, está aprobado por el Consejo de Ministros. Así es. Lo más probable es que se ponga en vigencia tal como está. Yo espero, sinceramente, que no se produzcan las situaciones que te he comentado, es decir, que continúe la confusión o la incertidumbre, tanto para los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, como para los inversionistas o la gente que quiere desarrollar proyectos. Yo espero que en la práctica eso pueda irse solucionando, pero tal como está la regulación o cómo se pretende regular este tema, no se ve que vaya a haber un cambio sustancial a lo que ya existe. Muchas gracias por esta entrevista nuevamente y el comentario, y atentos nuevamente a lo que vaya sucediendo, porque al parecer solamente un punto de partida. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.